Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 6 de febrero de 2019. Calendario económico. Pocos anuncios en la agenda, la mayoría el día de hoy concernientes a Estados Unidos. Sin embargo, ayer traemos a colación los resultados de la encuesta ISM no manufacturera que muestra un nuevo descenso. No hubo la estabilización esperada, sino ese indicador cayó de 57.6 a 56.7. Llevamos 2 meses consecutivos de fuertes descensos, más que el nivel, pues este nivel por encima de las 55 unidades es bueno en un contexto histórico. Lo que preocupa es ese descenso tan acelerado en los últimos 2 meses. También el mes de diciembre estuvo, digamos, complicado y el mes de enero, pues por este tema del shutdown en los Estados Unidos y algunos consideran que una vez pasemos la página de ese evento de cierre parcial, este indicador puede mejorar. Sin embargo, nos anticipamos un poco en el discurso del Estado de la Unión de los Estados Unidos, nada de lo mencionado por el presidente nos hizo considerar la posibilidad de que ya no hay riesgo de un nuevo shutdown a partir del 15 de febrero, lo ampliaremos más adelante. Con respecto a Colombia, se viene a conocer ayer las cifras de inflación, más adelante Edwin estará haciendo un análisis un poco más amplio sobre este evento, pero el dato estuvo por debajo de lo esperado por nosotros y por el mercado, lo cual consideramos nosotros obedece en su mayoría, casi en un 90%, a el cambio en el ponderador que tiene el rubro de alimentos, que se fue casi a la mitad de lo que pesaba previamente. Alimentos subió efectivamente de manera fuerte en el mes de enero, aunque no tanto como algunos presagiaban. Nosotros tenemos un pronóstico de 1.50 y el incremento fue del 1.40, es decir, pues para tener en cuenta la volatilidad del rubro de alimentos, estuvimos muy cercanos a esa cifra. Sin embargo, como perdió la mitad de su ponderación en el cálculo del índice de inflación, esto pues obviamente al ser el rubro de mayor presión inflacionaria que teníamos contemplado, pues explica por qué nuestra previsión era superior al dato observado. Como tal, continuaremos haciendo un análisis a la nueva metodología para encontrar alguna nueva cambio de comportamiento que nos haga de alguna manera modificar nuestras previsiones para fin de año. Con esto probablemente la inflación no sea del 3.50, sino por debajo de ese nivel, lo cual pues le daría al Banco de la República aún más eh, sustento para mantener una política monetaria inalterada al menos por más tiempo de lo que el mercado venía anticipando. Con respecto a los datos del día de hoy, queremos destacar la cifra de balanza comercial en los Estados Unidos que el mercado espera se modere entre el mes de noviembre y octubre del año pasado. Es un dato muy rezagado, pero de todas maneras aquí, simplemente para que lo tengan en cuenta, desde que llegó el presidente Trump a la presidencia en los Estados Unidos, el desbalance, el déficit comercial de Estados Unidos frente al mundo ha crecido y ha crecido de manera importante, principalmente frente a China, que es su principal caballo de batalla en estas negociaciones comerciales. Hoy tendremos colocación de tesoros a 10 años en los Estados Unidos por un monto de 27 billones de dólares. También tendremos declaraciones del presidente y del vicepresidente de la Reserva Federal. Y en Brasil cerraríamos el día con la publicación de la decisión del Banco Central, donde obviamente después de un ciclo bajista de tasas de interés, en Brasil tenemos la menor tasa de la historia, 6.50. El mercado espera que la mantenga mientras consolidando esa tendencia de aceleración o de crecimiento económico. Con respecto a los anuncios de las últimas 24 horas, el día de ayer la primera ministra británica le pidió al Parlamento que le pase cuáles son sus propuestas para el manejo de la frontera irlandesa, que es en apariencia el principal escollo en la Unión Europea. El día de hoy ella está en Belfast tratando de buscar alternativas a ese compromiso de no tener una frontera dura entre Irlanda y Irlanda del Norte, pero tranquilizando a Irlanda del Norte de manera política y legalmente también. Y el día de mañana visitará Bruselas para mostrarle cuáles son los requerimientos o las propuestas que tiene el Reino Unido de la Unión Europea para este manejo, pues como ustedes bien saben, la Unión Europea se ha quejado que no sabe qué es lo que quiere el Reino Unido específicamente con el manejo de esta frontera y que sea admisible obviamente por parte de la Unión Europea. Recuerden que Irlanda es un país de la Unión Europea y no quiere frontera dura. Irlanda del Norte hace parte del Reino Unido y no quiere un tratamiento diferenciado del Reino Unido porque ellos dicen nosotros hacemos parte de esa, digamos, de esa economía y el problema es el manejo entonces esa frontera entre ambas partes para que el Reino Unido Irlanda del Norte no sienta que está siendo manejado de una manera diferente al resto del Reino Unido como tal, y esto es lo que va a hacer difícil estas negociaciones, o por lo menos la justificación en este momento de por qué no han avanzado en las votaciones para continuar con la negociación.
Y en Alemania, un nuevo dato negativo, un esperado contracción de los pedidos industriales de diciembre de 2018, alimenta, digamos, ese sentimiento negativo que ya la semana pasada nos confirmaba el presidente del Bundesbank, James Wittmann, hablando sobre crecimiento por debajo del potencial del 1,5%. En los Estados Unidos, entonces, el discurso del Estado de la Unión nos dio muy poco de qué hablar el día de ayer. Trump tocó temas como la conveniencia de un comercio internacional con reglas justas, aquí mencionó el tema de China, la necesidad de menores precios de las medicinas, algo que creemos que de manera bipartidista estarían de acuerdo los demócratas y los republicanos, que se baje el costo de las medicinas. Ya hemos visto los escándalos de varias farmacéuticas que empiezan a cobrar o a incrementar de manera acelerada los cobros a algún tipo de medicina cuando esa medicina ya tiene mucho tiempo de haber sido como creada, entonces sin justificación para fondear los costos de investigación están haciendo esos incrementos y por eso tenemos a los políticos de acuerdo en esta parte y también promesas para mejorar la infraestructura del país, aunque solo ha hablado de $1 billón para hacer mejoramiento en temas de carreteras y puentes, algo que no parece suficiente para el tamaño y la escala de los Estados Unidos. También el presidente Trump le anunció al país que a cierre del mes de febrero irá a Vietnam a reunirse con el líder de Corea del Norte para continuar estrechando esos lazos y controlando ese riesgo que hay en el mundo con el programa nuclear de este país. Y como era de esperarse, los temas de seguridad estuvieron en el foco de este discurso del Estado de la Unión, explícitamente lo concerniente con la inmigración ilegal, donde el presidente Trump mostraba o tuvo la oportunidad de hablarle al país entero, a los Estados Unidos, de por qué era importante la construcción del muro, porque simplemente él dice que el muro hace que Estados Unidos sea más seguro y básicamente dijo que el Congreso tenía 10 días para buscarle su financiamiento o si no, pues obviamente tendría que tomar algunas decisiones. Aunque no habló del shutdown, nosotros ya sabemos que este es uno de los riesgos que se tiene a partir del 15 de febrero, porque el presidente Trump ya había dicho la semana pasada que veía que no había ningún tipo de avance bipartidista y Nancy Pelosi ya había manifestado abiertamente, el líder del Partido Demócrata en la Cámara, que ella no iba a facilitar los recursos para la construcción del muro, que sí iba a facilitar recursos para mejorar la seguridad en la frontera, pero con otro tipo de estrategias, de herramientas y de mecanismos. Y para finalizar, en el tema de comercio, la Casa Blanca anunció que la próxima semana el representante de comercio y el secretario del Tesoro iban a viajar a Beijing para continuar con las negociaciones comerciales. Esperaban un documento oficial antes del 1 de marzo. Recuerden que esa es la fecha límite para que Estados Unidos, en teoría, no incremente o no implemente nuevos aranceles a productos chinos, siempre y cuando identifique el presidente Trump que hay avances sustanciales e importantes en estas conversaciones comerciales. Con respecto a Brasil, Banco Central hoy, como manifestamos, mantendría la tasa de referencia inalterada. En Chile, y a pesar de lo que mencionamos ayer, que cerró el año un poco débil en términos de crecimiento, solamente 2,6% de crecimiento en diciembre de 2018 frente a diciembre de 2017, todo el año la economía habría crecido cerca del 4%, de acuerdo a un reporte del Banco Central, demostrando que la aceleración de la inversión y el repunte del sector minero, principalmente el tema del cobre, de donde depende tanto Chile, son las razones por las cuales explican esa aceleración del 2018. Con respecto a México, dos eventos relevantes. La última encuesta de Citibank mostró una reducción en las expectativas de inflación para este año a niveles del 3,9% y ya el mercado empieza a vaticinar un cambio de política monetaria en México después de alzas consecutivas desde cierre del 2015, incluso hasta la última reunión que tuvimos conocimiento. El mercado ya dice que en el mes de noviembre se producirá la primera reducción de tasas, algo que no ocurría en México desde mediados del 2014. Y el canciller de México, Marcelo Ebrard, manifestó que su país no está defendiendo al régimen de Maduro, simplemente lo que está buscando es una salida pacífica diferente a lo que varios países latinoamericanos están buscando actualmente. Obviamente ningún país de América Latina quiere que haya una guerra, pero pues obviamente las posiciones pues ya han sido descritas explícitamente dando su apoyo al autoproclamado presidente Juan Guaidó, mientras México no ha querido dar este tipo de apoyo. Recuerden lo que hemos mencionado también sobre el tema europeo, que la mayoría de países europeos lo que quieren son unas elecciones prontas, ya sea en cabeza del Parlamento dominado por la oposición o del autoproclamado presidente Juan Guaidó. Con respecto a los mercados accionarios y luego de ese fuerte rally que hemos tenido de comienzo de año, ustedes pueden ver que el Standard Poor's se ha valorizado cerca del 9,5%, 9,2% más exactamente.
Los mercados emergentes también han tenido una muy buena dinámica. Bovespa, el índice de Colombia con valorizaciones cercanas o superiores al 10%, pues el día de hoy tenemos una jornada de algo de retroceso, no es muy fuerte. Realmente lo que nosotros estamos viendo es que están consolidando los niveles de negociación más que retrocesos como tal. Anuncios interesantes en la jornada. Algunos analistas creen que esa inacción de esta semana del mercado accionario responde a que China, cada vez más importante para los inversionistas, está en un feriado semanal y que esto genera ausencia de noticias. Otros dicen que el discurso del Estado de la Unión no nos dio nueva información y que por eso el mercado no está teniendo ningún tipo de reacción en este momento. Con respecto a los análisis que se han hecho de esa reforma tributaria de Trump, hay uno nuevo acerca de los beneficios que representó para las entidades bancarias en los Estados Unidos, pues la tasa efectiva tributaria descendió desde un nivel cercano al 28% en el 2016 a algo por debajo del 20% en el 2018. Uno de los principales beneficiarios es Goldman Sachs, que tiene la mayoría de operaciones en los Estados Unidos. Citigroup, por ejemplo, no se benefició tanto porque ellos tienen mucha de su operación fuera de este país. Con respecto a otros temas corporativos, interesante el anuncio de Tesla, la segunda reducción de precios de vehículos del año, es decir, llevamos menos de 2 meses y ya van 2 reducciones de precios. Para el modelo 3, la primera se produjo básicamente porque se estaba finalizando unos beneficios tributarios y unos subsidios por la compra de vehículos eléctricos, por este tema ambiental. Debido a eso, en esa primera ocasión hubo una reducción de $2,000 por unidad y la nueva anunciada es de $1,100 por unidad, es decir, el modelo 3 comenzará con precios a partir de $42,900, es decir, su versión más básica. Y debido a la implementación de restricciones a la operación de la minera Vale, en Brasil tuvo que recurrir a la declaratoria de fuerza mayor para no cumplir con algunos envíos que tenía pues ya comprometidos, y esto venía presionando el precio del mineral de hierro en el mundo. De hecho, desde mediados del año pasado hasta hoy, ese precio del mineral de hierro ha aumentado cerca de un 33%, aunque si uno mira esa gráfica, no la vamos a presentar acá, simplemente les estamos contando, está como en medio de ese ciclo que normalmente fluctúa el mineral de hierro y está en la parte alta del ciclo del último año. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días. El comportamiento del S&P en la jornada del día de ayer se sigue consolidando, mantiene un sólido comportamiento impulsado por principalmente sólidos resultados de diferentes compañías. Tenemos el caso de la jornada del día de ayer de Disney puntualmente, un entorno de menor aversión al riesgo y un mayor optimismo teniendo en cuenta ese tono más paciente por parte de la Reserva Federal. El día de hoy los futuros pierden un poco de valor, bueno, se mantienen relativamente estables en medio de diferentes datos europeos y junto a el discurso del presidente Trump, el cual no movió fuertemente los mercados. Además, cabe destacar que los resultados de Disney superaron las expectativas del mercado, favorecido principalmente por una fortaleza de los medios de comunicación y unos mayores ingresos en sus parques temáticos. En cuanto a reporte de resultados, tenemos resultados de 21st Century Fox y General Motors en la jornada del día de hoy. En cuanto al mercado de divisas, podemos ver dólar ganando valor por quinta jornada consecutiva, principalmente un debilitamiento del euro teniendo en cuenta esos débiles macros publicados recientemente, donde los pedidos de fábricas alemanes cayeron 1.6%, contrario a un leve crecimiento del 0.3% esperado por el mercado. Esto da mayores señales de esa aceleración de la zona euro y da como tal menos refugio como tal en el euro. El presidente Trump también planea reunirse, como ni lo mencionaba, entre el 27 y 28 de febrero, lo cual genera un leve mayor optimismo de un posible acuerdo comercial. Robert Kaplan espera que la Fed mantenga estables las tasas de interés y el tono paciente por un mayor tiempo. Esto podría también seguir impulsando en el mediano plazo los mercados accionarios, y May buscará el apoyo de Irlanda del Norte, como Daniel lo mencionaba anteriormente, eh, para poder llegar a un posible acuerdo Brexit. También se reunirá el día de mañana con Klaus Juncker en busca de alternativas, el cual es el presidente de la Comisión Europea. Como tal, podemos ver Brexit, que no hay como tal nada claro todavía, aunque May todavía sigue buscando soluciones. Como en resumen, pues ver divisas como tal debilitándose contra el dólar se sigue fortaleciendo por casi una semana consecutiva, donde
el DXY ya se acerca a máximos de 2 semanas. Esto fue todo por el mercado de divisas. Los dejo con el mercado de commodities con Daniel. Muchas gracias, Raúl. En temas de commodities continuamos con la discusión de si lo de Venezuela afecta o no afecta al mercado. La nueva versión de los analistas es que, a diferencia del año 2002-2013, cuando el presidente del momento en Venezuela, Hugo Chávez, se enfrentó pues a un levantamiento interno del país donde de manera momentánea perdió el control del mismo. En ese momento, la reducción de la producción en Venezuela sí generó un impacto importante en el mercado y Arabia Saudita tuvo que salir a compensar esa menor producción, pero en esta ocasión varios analistas dicen que el mercado se ha venido acostumbrando a esto, que la importancia de Venezuela en el mundo, en el mundo petrolero ha venido reduciéndose y que por lo tanto esto supone que Arabia Saudita tiene suficiente capacidad ociosa para compensar cualquier problema de suministro por parte de Venezuela. Y por otro lado, también hablan de que Estados Unidos, que tiene 650 millones de barriles de crudo en reservas estratégicas, un tercio de esto en crudos ácidos que son parecidos a los venezolanos, podría compensar de manera transitoria ese impacto. Por lo tanto, dicen que es una de las razones por las cuales los precios del petróleo difícilmente han podido superar la barrera de los $55, el caso del WTI, de lo que hemos hablado insistentemente. Sin embargo, recuerden que para Colombia este tema de Venezuela tiene un tema favorable en términos del spread que paga o del menor precio que se paga por el crudo colombiano. El crudo colombiano es mayoritariamente crudo pesado y ese generalmente se negocia a un descuento frente a los referenciales en el mundo. Hay un dato en Bloomberg que muestra que hay un tipo de crudo pesado que ha reducido ese diferencial de manera importante. El año pasado tenía un diferencial superior a los $6 por barril y ahora ese tipo de crudo tiene un diferencial inferior a $1 por barril. Es decir, aunque el WTI o el Brent no se hayan incrementado, es posible que la canasta Colombia se esté vendiendo a un mejor precio porque hay ausencia de crudos pesados, que es lo que principalmente provee Venezuela al mundo y es una de las cosas que Colombia tiene en mayor proporción. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. También los inventarios API en la jornada del día de ayer se expandieron 2.5 millones de barriles en línea con lo esperado por el mercado, una expansión de 2.3 millones de barriles según analistas de Reuters. También existencias de gasolina subieron 1.7 millones de barriles, también en línea con lo esperado por el mercado. Además, en cuanto al mercado de commodities, el precio del gas natural se ubica en mínimos desde inicios del 2008, teniendo una fuerte caída principalmente de la demanda, teniendo en cuenta una moderación climática, es decir, la gente está usando cada vez menos gas, lo cual ha generado una fuerte caída de la demanda y una fuerte caída de los precios, cayendo casi cerca de un 90% en alrededor de unos 2 meses. Cabe recordar que a mediados de diciembre estábamos en máximos. Esto fue todo por el mercado de commodities. Los dejo con el mercado de renta fija con Daniel. Con respecto al mercado de renta fija, como ustedes bien saben, la Reserva Federal cambió su lenguaje y el día de ayer nuevamente Robert Kaplan, presidente de la Reserva de Dallas, reforzaba ese mensaje diciendo que la paciencia, en concepto de él, podría durar durante todo este primer semestre del año mientras recibían suficiente información y se aclaraba un poco el tema del panorama económico. Mientras tanto, el día de hoy vemos que hay algo de valorización en el mercado de renta fija, sin embargo, no vemos que sea un movimiento sustancialmente fuerte como para decir que se están refugiando en temas de títulos de renta fija actualmente. Creemos que la jornada hoy por lo menos está arrancando con cierta tranquilidad entre los inversionistas que han venido consolidando los nuevos precios del mercado accionario o esa recuperación parcial que hemos tenido en el mercado accionario luego de las fuertes pérdidas registradas durante el 2018. Aquí finalizamos el reporte internacional. Recuerden hoy estabilidad en mercados accionarios con algo de descensos en algunos casos, valorización del dólar, mercado petrolero algo en descenso, manifestando algunos participantes de mercado que el tema venezolano no va a ser tan importante en esta ocasión, que hay forma para que el mercado lo cubra, y el tema renta fija con leves valorizaciones, pero como mencionamos, no creemos o no sentimos que sea un día de mayor aversión al riesgo, simplemente estamos viendo el indicador VIX que nos está mostrando que no hay incremento en esa percepción, es decir, no hay volatilidad aumentada en el mercado accionario. Eso es todo por ahora, los dejamos con Edwin y con Raúl en el Informe Colombia, donde Edwin nos va a hablar de la nueva metodología del del DANE para medir la inflación en Colombia. Buenos días, como lo mencionaba Daniel anteriormente, el DANE dio a conocer el dato de inflación para enero
con la nueva metodología que incorpora nuevos grupos de gasto y cambios en las ponderaciones de estos, una canasta con productos diferentes y una mayor cobertura, pasando de 28 ciudades a 33. Se observó un cambio en los precios de 0.6% en el mes, que anualmente representa un 3.15%. Con respecto a lo que esperaban el mercado, pues estuvo más bajo. El mercado esperaba un más o menos 0.7%. Creemos que el desvío que hubo principalmente fue por temas de alimentos, como lo mencionábamos el día de ayer, teníamos un sesgo a la baja que podría ser por el tema de los cambios en las ponderaciones, principalmente en el rubro de alimentos, que pasó de 28% a 15%. Eh, Creíamos que este rubro era el que iba a jalonar la inflación y efectivamente fue así. Sin embargo, con este corte en su ponderación, pues el peso que tuvo no fue tan alto como lo esperábamos, y eso fue lo que ocasionó que estuviera por debajo de lo que esperaba el mercado. Por otro lado, la inflación de transables, no transables y regulados que usualmente se publica en el boletín técnico del DANE, no fue publicado en esta ocasión. El director Juan Daniel Oviedo manifestó que estos datos se revelarán luego de una reunión con un equipo técnico del Banco de la República. Por otro lado, las exportaciones colombianas del año pasado registraron un saldo de 41.800 millones de dólares, un incremento de 10.4% con respecto al de 2017. Esta cifra es expulsada principalmente por los precios del petróleo, por el buen comportamiento de los precios del petróleo y un aumento importante en los montos exportados con destino a China, sobre todo. Finalmente, según la Federación Nacional de Cafeteros, en enero la producción de café creció 14.3% con respecto al mismo mes del año pasado, pasando de 1.1 millones de sacos a 1.3 millones de sacos. Asimismo, las exportaciones de este activo se incrementaron en la misma proporción, en 14.3%. Recordemos que Colombia es el tercer mayor productor de café en el mundo, por lo que este tipo de datos dan un impulso sobre todo al sector agricultor, y pues finalmente a la economía colombiana. Hasta acá las noticias de Colombia, pasamos con las acciones locales con Raúl. El Colcap en la jornada de ayer se demostró una importante valorización, principalmente favorecido por ese buen comportamiento reciente de los mercados accionarios mundiales, vulnerando la media móvil de 200 días cercano a los 1.481 puntos y aproximándose tan solo a 7 puntos de los 1.500 puntos, el cual no tocamos desde mediados de septiembre de 2018. Cabe destacar que a mediados de ese mes se observaron las fuertes ventas por parte de Harbor International, es decir, estamos volviendo a niveles las previas a las ventas de Harbor. El día de hoy el Colca podríamos un leve descanso de esta tendencia alcista, impactando principalmente por un leve retroceso de los precios del crudo y, como ya lo vimos, desvalorizaciones en diferentes bolsas en el mundo, aunque como tal no es un entorno de mayor aversión al riesgo. Cabe destacar también que en la jornada de mañana reportará resultados Cemex Latam Holdings alrededor de las 11 de la mañana. En cuanto a noticias corporativas, tenemos noticias por parte de Avianca Brasil, el cual al parecer le aprobaron el préstamo de 500 millones de dólares para evitar la liquidación de la empresa en un tribunal. Cabe destacar que en caso de que se confirme esta noticia, la empresa, según Bloomberg, si recibe estos recursos, se espera que reduzca su operación, comience un plan de recuperación aprobado por acreedores como parte del proceso de protección de bancarrota y inicie conversaciones formales para vender sus operaciones a sus líneas brasileiras, el cual ha mostrado bastante interés en la operación. También por otro lado, Ecopetrol sufrió en la jornada del día lunes otro ataque al oleoducto trasandino, aunque no, como tal, no han podido medir los impactos de ese ataque, teniendo en cuenta que está a la espera de las fuerzas públicas para poder eh,
entrar como tal de nuevo al oleoducto, como tal no se registra que no hubieron heridos. También tenemos otra noticia por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la cual da pasos para reactivar la exploración y producción de hidrocarburo costa afuera o offshore. Cabe destacar que desde más de 4 años en Colombia no se ha dado como tal este tipo de exploración, el cual puede ser una señal positiva para el sector petrolero colombiano, donde tienen propuesto hacer de 9 bloques que tienen contrato de evaluación técnica, hacerles conversión a contratos offshore, lo que sería un hito en exploración marítima en el país. Esto también podría eh, favorecer como tal las reservas de crudo locales. Y finalmente una noticia de Cemex Latam Holdings, al parecer en la jornada de mañana empieza la justicia colombiana, legalizará un acuerdo judicial que hará un giro donde posiblemente se conozca más información en cuanto a lo relacionado con la planta de Maceo. Cabe destacar que diferentes eh, directivos de la compañía se responsabilizan del atentado, de la adjudicación de esa planta y sabían de las advertencias y los otros sí de que al momento de suscribir los contratos con Planta Maceo de esos territorios, estos tenían conocimiento que eran territorios con dominio de extinción, aunque el día de mañana empezará como tal ese juzgado y se conocerá más información. Cabe destacar que esto podría generar mayores ruidos sobre la acción de Cemex teniendo en cuenta la nueva información conocida. En cuanto al comportamiento técnico, tenemos la acción del grupo Nutresa, la cual muestra una importante dinámica y vuelve a niveles que no observábamos desde mediados de julio de 2018, favorecido principalmente por ese buen comportamiento del Colcap. Teniendo en cuenta de lo anterior, consideramos que la valorización adicional sobre la especie es limitada, teniendo en cuenta que ya prácticamente recuperó todo lo perdido en los difíciles meses entre agosto y octubre sobre la acción. Y aunque cabe destacar que mantendría una buena dinámica en resultado financiero, favorecido principalmente por una recuperación del consumo local y un buen comportamiento de sus otros segmentos, tanto localmente como internacionalmente. Aunque los ingresos por parte del café se verán afectados por la caída del precio internacional, el cual se mantiene en mínimos desde el 2018. Por otro lado, tenemos la acción de Corficol, la cual se sigue recuperando y mantiene su buena senda alcista. En la jornada del día de hoy podría aprobar esos 22.000 pesos, como tal, mostrando una disipación de esos ruidos afectados por Ruta del Sol 2. Cabe destacar que esperamos que siga esta recuperación sobre la acción, siempre y cuando no haya una nueva información adicional acerca de Ruta del Sol 2, lo cual podría también seguir generando presiones hacia la baja sobre la especie. Es decir, ahora vemos como tal tranquilidad en Corfi colombiana, pero hasta que no haya nueva información sobre este problema como de break, no sabrá claridad como tal sobre el emisor también desde el punto de vista fundamental. Esperamos que la compañía tenga unos buenos resultados financieros, teniendo en cuenta mayores ingresos por parte de las vías 4G y también diferentes analistas y también diferentes análisis del mercado prevén que el dividendo de Corfi Colombiana sea atractivo para este año. Esto fue todo por el mercado accionario. Dejo con el mercado de dólar con Edwin. En una jornada donde la liquidez volvió a ser mayor al promedio histórico pues de este año, donde se negociaron cerca de 1.526 millones de dólares. El tipo de cambio cerró en 3.110 pesos, depreciándose 0.73%, principalmente dado por el comportamiento de los precios del petróleo de ayer y un fortalecimiento del dólar. Técnicamente vemos que la tasa de cambio continúa dentro del canal bajista que nos da el indicador, con una leve resistencia en 3.118 que podría sobrepasar transitoriamente,
pero que en general continuamos pensando que va a llegar al nivel de los 3.067 y va a empezar a oscilar entre los 3.045 y los 3.070 para consolidarse en ese rango. Con respecto a renta fija local, la jornada de ayer se mantuvo estable la tasa y cerró el día en 6%, con una leve valorización de 0.05 básicos. En promedio, la curva de test en pesos se valorizó 0.2 básicos, mientras que la de VR se desvalorizó 0.2 básicos también. Dentro del intraday, al comienzo de la jornada se desvalorizaron los test en pesos principalmente, pero una mayor demanda de los títulos hizo que corrigieran y cerraran muy similar a la jornada anterior. En deuda corporativa se operaron alrededor de 6.200 millones a través de pantalla y 894.000 millones por OTC. Lo más transado continúa siendo tasa fija con vencimientos a 2019, 20 y 21. Dentro del monto total vimos otra vez un incremento en los IBR, pasando del 7% de la jornada anterior al 17% de ayer, mientras que los IPC se negociaron cerca del 14% del total y los tasa fija el 69%. Con respecto a los márgenes, vimos que con respecto a la jornada anterior, estos cayeron, es decir, que se han valorizado los títulos en general. Sin embargo, para hoy, con el dato de inflación, esperaríamos que esos márgenes empezaran a subir, sobre todo pues, en IPC, los que están indexados a IPC. Hasta acá el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse informados con los movimientos del mercado. Muchas gracias.